Les traigo un saludo de la tierra de los volcanes, del surf, del café, del Bitcoin y de la libertad. Casi todo lo anterior es fácilmente verificable. Cualquiera que vaya a El Salvador encontrará las mejores playas para surfear del mundo. Volcanes por todas partes, un café increíble, podrá caminar con paz y tranquilidad por cualquier rincón de nuestro país y especialmente encontrará un pueblo unido luchando por su libertad. Gracias a usted que siempre está en sintonía de este canal y recuerde suscribirse y compartir toda esta información. Hoy vamos a hablar sobre el discurso del presidente Nayib Bukele en las Naciones Unidas, pero antes vamos a ver un poco de lo que dijeron otros mandatarios en este mismo discurso y pues las polémicas que causaron sobre sus discursos, que de hecho pues únicamente fue muchísimo más de lo mismo que iban a decir la mayoría de mandatarios a esos discursos a las Naciones Unidas, a pintar países que definitivamente pues únicamente existen en su imaginación. Veamos. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Como pudieron ver, incluso pues el discurso del actual presidente de Colombia, que es de izquierda, que es un ex guerrillero, como fue el caso de Sánchez Serén también acá en El Salvador, fue un discurso bastante incendiario por esas declaraciones donde pues estar haciendo esa clase de comparaciones o estar haciendo esa clase de solicitudes únicamente nos deja muy en claro del lado de quienes están. Y no es la población salvadoreña o la población colombiana o la población buena en general, la población que de verdad sale día con día a trabajar y ganarse el pan de cada día de la mejor forma posible, de forma lícita. De verdad, esta gente no tenemos idea de dónde tiene la cabeza para estar diciendo semejantes disparates. Pero vamos a analizar ahora sí el discurso que de verdad nos interesa. El presidente Bukele dio un discurso que habla sobre cualquier otra cosa de independencia, de libertad y de soberanía. De verdad que quien no lo quiera ver así, pues es alguien que está acostumbrado a que la gente en el extranjero siempre nos diga qué hacer. Y al parecer, pues no solo ahí, sino que también quizás a título personal les encanta que les digan qué hacer. Pero no es el caso de El Salvador. Así lo dejó de claro el presidente Nayib Bukele. Veamos. Y eso es precisamente lo que vengo a hablar en este podium, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de libertad. La que añora mi pueblo y la que añoran todos los pueblos del mundo. Y es que libertad es una palabra que se dice muy fácil, pero que requiere de lucha, perseverancia y muchos sacrificios para que sea verdadera. La libertad de escoger hacia dónde vamos y cómo lo queremos lograr. La libertad de definir nuestro camino como seres humanos. Desde mi punto de vista, de hecho, quizás fueron 3 puntos sumamente importantes los que el presidente dejó muy en claro en su discurso en Naciones Unidas. El primero es que El Salvador ahora sí va por el rumbo correcto y todos lo estamos comprobando. No es únicamente porque él lo diga, sino que porque los salvadoreños de primera mano lo podemos comprobar. Quienes vivimos acá y quienes vienen del extranjero hacen la comparación entre El Salvador que había antes y el que hay hoy y vemos la enorme diferencia que existe. No es algo que pues él lo diga porque se lo quiere inventar, sino que porque nosotros como salvadoreños lo estamos viviendo. Luego dejó muy en claro que lo que El Salvador está pidiendo es respeto. Únicamente queremos que los grandes países no crean que son nuestros dueños, que únicamente respeten la decisión del pueblo salvadoreño de ser libres e independientes y de querer ir por el camino que pues nosotros hemos elegido, que es el de paz, el de progreso, por supuesto, y el de desarrollo. Así que el mensaje fue muy claro del presidente, diciéndole a las naciones que lo que necesitamos únicamente es que nos respeten. De hecho, el presidente, para dejárselo muy en claro, hizo una analogía, la cual quiero que veamos para que pues ustedes también saquen sus propias conclusiones. Y es que un grupo de países poderosos no solo tienen mucho más que todos los demás, sino que también creen que son los dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos.
Es como si alguien viviera en una casita muy pequeña y humilde, pero que tuviera un vecino muy rico, cuya casa es un hermoso, gigantesco palacio, con inmensas extensiones de tierra y tesoros inimaginables. Quien vive en la pequeña casita respeta y admira a su vecino. No le molesta que sea inmensamente más rico que él. Él está feliz en su pequeña casita, pero ha decidido mejorarla, pintarla, arreglarla y amueblarla mejor. Con esfuerzo, claro, pero está seguro que valdrá la pena. Todo bien hasta ahí. Hasta que el vecino rico decide que su vecino pobre no tiene el derecho de arreglar su casa. No tiene el derecho de comprar otros muebles o pintar las paredes. El vecino rico ha decidido que no solo es dueño de su palacio, sino que también puede ir a dar órdenes a la pequeña casa de su vecino pobre. Y la orden es que todo tiene que seguir mal, como estaba antes. Los arreglos no están autorizados. El vecino pobre no tendría por qué adversar a su vecino. No tiene por qué envidiarlo o aspirar a tener lo que el vecino rico tiene. No tiene por qué pretender que irá a su palacio a darle órdenes o a exigirle que cambie el color de su mármol. Pero el vecino pobre sí debe tener al menos el derecho de limpiar su casa, pintar sus paredes, cambiar sus muebles, sembrar flores en su jardín y cambiar su techo por uno que no tenga goteras y que lo proteja de la lluvia. Eso no puede molestar al vecino rico. Él no puede exigirle que vuelva a poner los muebles viejos, que corte las flores, que despinte las paredes, que quite el techo nuevo, que además le está funcionando para poner el techo viejo que había antes, con el agravante que ese techo con goteras nunca sirvió. El vecino rico no tiene ninguna autoridad para exigirle a su vecino pobre que regrese al pasado, porque no tendría por qué pretender mandar en casa ajena. En segundo lugar, porque ese vecino pobre ya intentó seguir las órdenes de su vecino rico y no le pudo haber ido peor. Y en tercer lugar, porque lo que está haciendo está funcionando por primera vez. ¿Por qué debería su vecino obligarlo a regresar a como estaba antes? ¿Con qué objetivo? ¿Para lograr qué? ¿Acaso no debería estar feliz que su vecino pobre esté un poco mejor que antes? Por eso digo que la libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país, en El Salvador. Porque si bien somos libres y soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que los admiramos, que los respetamos, que nuestras puertas están abiertas de par en par para comerciar, para que nos visiten, para construir las mejores relaciones. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. Como tercer punto, creo que el presidente de verdad hizo un llamado no a las grandes naciones. Incluso él mismo lo dice textualmente, que no espera que vaya a hacer cambiar a estas naciones que tienen pues todo el poder y todo el dinero del mundo para hacer lo que ellos quieran, o al menos creer que pueden hacer lo que ellos quieran, sino que hizo un llamado a las naciones pequeñas, a los países que en este momento puede que crean que no son libres ni independientes porque dependen de las decisiones de los países más grandes para poder actuar. Le hizo un llamado para que sean ellos quienes tomen las riendas de su destino y pues que lleven a la población de cada uno de esos países por el camino correcto, beneficiándolos a ellos, no a los intereses de los países más grandes, como se dio el caso que incluso Norman Quijano dijo textualmente en una entrevista en Televisión Nacional acá en El Salvador que había un país asiático que compraba el voto de El Salvador en las Naciones Unidas. Eso no es ninguna independencia, eso es vender la soberanía del país. Eso era lo que hacía Arena acá y es lo que hacen otros partidos y otros políticos en otros países, en otras latitudes. De verdad que no es eso lo que se quiere y el presidente hizo un llamado, no solo a la población, no solo a sus políticos, sino también a sus mandatarios, para que de verdad tomen el camino de la libertad. No se dejen
mandar por los demás países únicamente porque crean que ellos pues tienen el control. El presidente esperaba que esto pues se diera dentro de algunos años y pues de verdad que eso es lo que todos esperamos, que demás países vayan despertando poco a poco y que se den cuenta que ellos son de verdad libres e independientes para hacer lo que el pueblo les demanda. Vine hasta acá para pararme en este podio en un formato en el que ya no creo, para decir algo que lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma de que los países poderosos ven a los demás, pero tal vez sí cambie la forma en que los países en vías de desarrollo nos vemos a nosotros mismos. Si después de estas cortas palabras se ha logrado algo de eso, o al menos que un puñado de individuos que se verán a sí mismos con respeto y que sepan que son capaces de construir su propio camino, entonces valió la pena venir hasta acá, a hablar en este formato obsoleto. ¿Y quién quita? Tal vez con el tiempo, tal vez surgen otras naciones, surgen otros pueblos que también decidan luchar por su libertad. Y entonces, las Naciones Unidas habrán vuelto a ser relevantes, al menos para este humilde servidor. Muchas gracias y que Dios bendiga a todas las naciones del mundo. Hay que aclarar, muchas decisiones políticas, no solo en El Salvador, como se hacía antes, sino en América Latina en este momento, se dan con el permiso de otras naciones. Eso no debería de permitirse y eso viene pasando desde muchísimo tiempo atrás. Así que el llamado del presidente en este discurso fue que de verdad cada uno de los países y nosotros, sobre todo de forma individual, seamos libres, independientes y soberanos.